Vuelven las caravanas de migrantes. Bueno, empieza el año y se recuerdan ustedes, el año pasado empezó justamente así. Julio Talamonti con nosotros para analizar este interesante tema porque se pone sobre la mesa no solamente la migración, sino muchos aspectos más. Definitivamente, Andri, le damos la cordial bienvenida a Julio Talamonti para abordar esta temática, esta problemática que se origina desde el 2018. Un fenómeno que se da en nuestro país a partir de octubre de 2018. Con aquella primera caravana. Claro, sí, la recordará. Claro que sí, Alejandra, Andri, televidentes, ¿cómo están? Bueno, esto no es nuevo ni debe de extrañarnos, es decir, empieza un nuevo año y empieza nuevamente la desesperación. ¿Qué desesperación? La desesperación por encontrar un mejor destino. Y esto ya implica per se una derrota para nuestros países. Esto ya implica per se una situación complicada porque si vemos los peligros a los que se enfrentan los migrantes, que ahora la forma de migración ha cambiado, irregular me refiero, ha cambiado de una manera drástica, ¿no? Primero son caravanas, después viajan ya núcleos familiares, viajan muchos menores entre ellos, pero a pesar de todos los riesgos, deciden correr ese riesgo, valga la redundancia, por el hecho de que acá en los países latinoamericanos en su conjunto, y Guatemala no es la excepción, no se encuentran esas formas específicas para poder generar los empleos suficientes y el bienestar suficiente para nuestros habitantes. Entonces, no es de extrañarnos, lamentablemente. Talamonti, ¿es necesario apostar por una política de Estado en materia migratoria? La pregunta es, ¿esta política tiene que ir de la mano con la política migratoria de los Estados Unidos de América, en este caso el país que recibe a estos migrantes? ¿Y cómo se logra empatar? Aquí hay dos temas que son bien importantes al hablar de una política migratoria. Número uno, sabemos la política de Estado, es política de Estado, que maneja Estados Unidos de América. En este caso es una política de rechazo total, de cierre total de las fronteras a los migrantes, al menos de los que nos interesan, los nuestros y los centroamericanos. Y esto es claro, ¿no? Cuando vienen el año anterior y aplican el título 42 para ya ni siquiera presentar a la gente delante de un juez, sino que simple y sencillamente expulsarla hacia México y hacia Guatemala. Pero allí hay una fase diplomática que también debe incluir en una política nacional, una política guatemalteca de Estado para atender el tema de la migración, que debe trascender de lo que está escrito y pasar a las acciones reales. Buscar en primer lugar un trato más adecuado, buscar en primer lugar el apoyo precisamente durante el trayecto, durante todo esto que pasa, pero buscar algo, y es algo que va a ser a mediano y a largo plazo. Buscar el hecho de que los guatemaltecos ya no tengan la necesidad de ir a migrar, creando las condiciones aquí precisamente. Y ojo, porque esta política migratoria del Estado de Guatemala debe incluir también cómo va a ser la acogida, la recepción y obviamente las oportunidades para aquella gente que es deportada, porque si no hoy lo deportan y mañana ya se está queriendo regresar a Estados Unidos. Claro, de hecho la política migratoria nacional de nuestro país está en proceso de elaboración, se espera que culmine este 2022, pero hay algo que llama la atención y a diferencia de caravanas anteriores en esta ocasión y de acuerdo con información que publican medios hondureños, la intención de las personas que estarían conformando este movimiento es llegar a México y aplicar al programa Quédate en México. Esto llama peculiarmente la atención porque entonces dejamos de hablar del sueño americano y podríamos empezar a hablar de un sueño mexicano, pero ¿a qué nos puede llevar esta situación y cuáles serían las consecuencias para nuestro país? Sobre todo porque la mayoría ingresan sin documentos. Claro. Talamonti, antes de responder a Alejandra, ¿el programa Quédate en México es para mexicanos o es para los extranjeros? De hecho, es para los extranjeros, pero aquí tampoco, esto no resuelve mucho, fíjense, porque es cierto, ¿no? México tiene esta política que se puede aplicar llenando ciertos requisitos, quédate en México. Pero es que México, es cierto, es un país grande, es un país enorme, es un país lindo, pero es un país que comparte los mismos problemas estructurales que nosotros. Tienen delincuencia, muchísimo, en una situación, en unas dimensiones terribles con el tema del narcotráfico, con el tema de la presencia también de pandillas, ahí están los cholos, son la MS-13, solo que ellos le llaman de esa manera, y hay un montón de situaciones más, los salarios bajos, hay una falta también de oportunidad en ese país. Entonces, pueden tener políticamente una muy buena voluntad. Lo que pasa es que tampoco están en condición. Ahora, con lo que decía Alejandra, esto repercute fuertemente, ¿no? Porque aquí la cuestión es aspiracional. Llegar a Estados Unidos
para supuestamente cambiar y ver ese sueño americano. Bueno, no se puede, nos quedamos en México, pero como tampoco eso va a ser posible, porque hoy hay que hablar lo que es decir, Guatemala. Una política migratoria tan dura de gobiernos demócratas y republicanos, hombre, es que no se había visto ni en la época de Barack Obama ni de Donald Trump, es la de Joe Biden, calladita la boca, pero sí ha cerrado completamente la frontera. Entonces, ¿cuál es el país que queda en el medio de todo esto y donde muchos van a tratar de quedar? Es en Guatemala, pero en Guatemala no tenemos tampoco las condiciones para atenderlos a ellos. Tenemos una vulnerabilidad casi total, ¿no? Así es. En cuanto a tema de seguridad. Así es, total. Y que ahora nos enfrentamos al tema de salud, no lo podemos dejar atrás. Se deben cumplir con requisitos migratorios, pero también con requisitos sanitarios. ¿Y cuáles son estos? A partir del 10 de enero, la población extranjera que desee ingresar a territorio guatemalteco debe presentar carnet de vacunación completa o prueba negativa de antígeno y PCR. ¿Y qué pasa si estas personas que conforman esta caravana no presentan estos requisitos? Vulneran la salud, no solo de ellos, sino de los guatemaltecos. Y no los van a presentar, de hecho. Fíjate, Alejandra, ¿qué manda, André? No, yo Talamonte te iba a preguntar, Guatemala podría en determinada manera cerrar su frontera como lo está haciendo Biden y decir nuestra política migratoria es no pasa nada. Yo creo que podría y debería, pero no estamos en la capacidad de hacerlo, ¿no? Okay. Y ha pasado y lo hemos visto en otras ocasiones, donde hemos querido poner esas restricciones muy lógicas que está mencionando Alejandra por el tema de la pandemia. Exactamente, la documentación para los menores. El acuerdo CA4, por ejemplo, esos acuerdos nos impiden el cerrar las fronteras como lo menciona Andri, porque tenemos estos acuerdos migratorios. Y cuando se ha tratado por el tema de la pandemia de tener ese orden, es que también los migrantes han pasado en bloque, ¿no? Claro. Y ha sido una situación, yo diría que hasta cierto punto violentando, bueno, hasta cierto punto no, violentando literalmente nuestras fronteras, uno, y dos, pasando por los puntos ciegos. Entonces, ahí es donde está esa vulnerabilidad real que nosotros tenemos. ¿Y qué debería hacer Guatemala con los retornados de Estados Unidos? Yo creo que ya aquí empezó el primer vuelo, vino ayer, ¿no? Sí, y de hecho ya vinieron los primeros dos con 254 migrantes, así que empecemos a contar, fíjense ustedes. Ahora, aquí hay una situación, hablábamos de la política migratoria, ¿no? Para la atención de aquellos que van a constituirse en migrantes, que están en el camino de serlo, y de los retornados. Pero aquí viene una cuestión. Hay un código del migrante allá en el 2018 perdido en el Congreso de la República. Esto también se tiene que retomar. ¿Por qué? Porque lo que se debería de hacer es, bueno, bienvenido nuevamente a tu país. Es cierto que ahora que retornaste porque te deportaron, vienes en una peor condición que en la que te fuiste, porque ahora te endeudaste, perdiste un terreno, perdiste una casa, perdiste lo poco que tenías y estás de vuelta a Guatemala porque no conseguiste el sueño americano. Entonces vamos a ver, vamos a agruparlos. ¿Quiénes de ustedes son agricultores? ¿Quiénes de ustedes son artesanos? ¿Quiénes de ustedes saben hacer esto o lo otro? Que es la especialización, ¿no?, de estos trabajos técnicos que hacen en Estados Unidos, y deberíamos de incluir aquí programas primero de capacitación, programas de inversión, es decir, de creación de pequeñas cooperativas para MIPYMES, darles créditos blandos, darles capacitaciones e incentivarlos por regiones, por departamentos, por lo que sea, para que ellos puedan tener acceso a esto y que de alguna manera ya no quieran regresar a Estados Unidos, porque van a tener aquí la forma de poder desarrollarse. ¿Se imaginan esto? Soñemos un poquito. Ajá. Oyéndote hablar, yo empecé a soñar en esto. Sí, imagínense una campaña de comunicación masiva por parte del gobierno que diga: el sueño guatemalteco es una realidad. Ajá. Poner la seguridad a tope. Claro. Quitar las extorsiones, proveer microcréditos. Y en vez del sueño americano, el sueño guatemalteco. Claro. Sería un país, un paisazo. Por eso. ¿Podría hacerse, Talamonte? Podría hacerse, pero esto viene a mediano y largo plazo. Construir una seguridad real en Guatemala es necesario, porque eso va a permitir que se controle el sistema penitenciario, que se controlen las extorsiones, que la gente pueda invertir, el nacional que quiera hacerlo, que el extranjero que quiera hacerlo pueda invertir, y que el turista, turista que quiera hacerlo pueda venir aquí y haya otra industria que se vuelva a reactivar, y que obviamente nuestros programas ya nacionales de dar estos microcréditos para formar estas MIPYMES especializadas puedan proveer del capital semilla base para que nuestros potenciales migrantes o retornados pues tengan cómo vivir aquí en Guatemala. Claro, de hecho hay un convenio que se firma con el Ministerio de Trabajo y el Instituto Guatemalteco de Migración, y es precisamente para ello, dentro del centro en donde llegan los migrantes, está la opción del Ministerio de Trabajo en donde ofrecen precisamente estas oportunidades. Pero si nos enfocamos en las personas que deciden migrar por un tema de reunificación familiar, en algunos casos el esposo está con los hijos en Estados Unidos, la madre
madre se queda acá, luego intenta llegar y viceversa. Los papeles cambian y buscan esta reunificación familiar. ¿Qué programas se podrían aplicar acá? Incluso también a través de Cancillería, quizá con la embajada, el poder conseguir estas reunificaciones. Bueno, pues eso tendría que ser esa parte diplomática, ya para ir concluyendo este tema, esa parte diplomática que tiene que venir también dentro de la política de la migración. Y otra situación, debería de verse no solo el tema de la reunificación familiar allá, sino que debería de capacitarse también aquí a todas las personas que reciben remesas para algo, para obviamente gastarlo de alguna manera, para ahorrar, para invertir y para sacarle provecho a ese gran flujo económico que representa la remesa. Y la reunificación familiar, según mi punto de vista, también puede ser aquí. Es que puede ser en Guatemala. No solo puede ser allá. Pero si puede por ser 10 años estuviste afuera y aquí ya monte. tuviste el dinero y el ahorro para poner una industria, una empresa, puedes venir a hacerlo acá. Así es. El dar las condiciones Así es. también, como lo decía Andri, el tema de seguridad y no poner un negocio con temor a ser extorsionados, luego cerrarlo y tener que Ese ir. es el punto. En fin, tú le decías claramente, Lo hemos el dicho brindar a la saciedad, esas ¿no? Es condiciones. decir, claro. la seguridad es la prioridad número uno. Así Talamonte, que ahí gracias. estamos. Gracias. A las 9 de A la noche ustedes. usted lo puede escuchar a Talamonte con Sandy Monroy, programa Gracias. A la Medida.